pues, ¿qué tan difícil es limpiar este candelero? ¿Qué tan difícil es sacarle brillo a esa tinaja? O cargar esas maderas, o sea, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Hace aproximadamente un año la reina Isabel II del Reino Unido falleció. Creo que fue un suceso bastante sonado en, digamos, todo el mundo, ¿no? Los medios de comunicación más importantes le dieron seguimiento a todo el proceso porque vaya que hay un protocolo muy especial para ese momento y varias ceremonias. Personas de muchos lugares del mundo también asistieron a los eventos solemnes programados por el suceso para darle el último adiós, como se dice comúnmente, o rendir honores a la reina por última vez. Desde luego los medios se enfocaban mucho en la familia real, en cómo estaban, cómo se sentían, cómo se veían, qué decían, a dónde iban, sus discursos, gestos, todo acerca de ellos. Y es natural, son la familia real en Reino Unido. Y obviamente después de eso, la sucesión en el trono fue el evento siguiente. Y alrededor de todo esto hay quienes resaltan los miles de soldados que participaron en aquellos eventos, en aquellos días. Obviamente se notaba su presencia porque tienen mucha gallardía, ¿no? Mucho porte, son muy notorios entre la gente, sobre todo en la procesión fúnebre. Pero el papel de cada uno de esos soldados en particular no figuró tanto, no se notaba específicamente qué estaban haciendo. La gran mayoría pasó inadvertido. No podríamos decir el nombre de cada uno de ellos, ni saber sus orígenes, ni a qué se dedicaban específicamente. Y aún así muchos lo consideraron el mayor honor de su vida. Es decir, los soldados consideraron participar en estos eventos como el mayor honor de su vida. Alguno de ellos dijo: fue mi oportunidad de cumplir mi mayor y último deber por su majestad. Y eso me hizo pensar que no se trataba de la tarea en sí, sino se trataba de para quién lo estaban haciendo. Y me llama la atención porque en la Biblia encontramos un pasaje donde un grupo de personas, de miles de personas de hecho, fueron escogidas por Dios para la realización de diferentes tareas aparentemente no tan importantes y que sin embargo marcarían a muchas generaciones. De todos ellos podríamos decir que solo una familia tenía un puesto de honor o que resaltaba entre todos, pero al final te darás cuenta de que todos ellos sí resaltaban. Entonces el Señor le dijo a Moisés: llama a los de la tribu de Leví, que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa de reunión y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Y solo quiero hacer un par de comentarios alrededor de esto que acabamos de leer. Primero, recordemos que Leví era una de las 12 tribus de Israel, de ahí que a estas personas se les conoce como levitas. Segundo, el sacerdote Aarón y su familia también eran de la tribu de Leví, pero solamente ellos fueron escogidos de toda la tribu para ejercer el sacerdocio y sus descendientes serían sacerdotes siempre. Por eso comparaba a los soldados del Reino Unido con los levitas, porque a pesar de que todos pertenecían a la misma tribu que Aarón y su familia, pues ellos desempeñaban tareas diferentes, ¿no?, al sacerdocio. Ellos tenían que armar y desarmar la carpa de reunión y trasladar cada pieza y cada parte cuando el pueblo se movía, cuando se movía la nube o se movía la columna de fuego, ellos tenían que mover todo y hacerse cargo de eso. Además debían asistir a los sacerdotes siempre que hubiera alguna fiesta solemne o se presentaran sacrificios. No tenían una heredad propia, es decir, no les habían otorgado una porción de tierra a cada familia o a la tribu entera. Ellos no tenían eso y vivían alrededor del tabernáculo de reunión y su comida dependía de las ofrendas y sacrificios que presentaba todo el pueblo. La tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrán patrimonio alguno en Israel. Vivirán de los sacrificios ofrecidos al Señor, pues esa es su herencia. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia, según les prometió. Para ser honestos, humanamente, ese trabajo como que no daba mucha seguridad. Yo creo que muchos de hoy estaríamos en ansiedad porque no sabríamos si los demás van a ofrecer sus sacrificios, si se van a animar o van a obedecer al Señor. Pero no se trataba del trabajo en sí, sino de para quién lo hacían.
Imagínate que Dios mismo te diga, yo soy tu herencia, yo soy tu recompensa, solo tienes que ser mío, así como yo soy tuyo. Eso sería, creo que, lo que todo cristiano fiel quisiera oír, ¿no? Que el Señor te diga, yo voy a estar contigo, solo quiero que vivas para mí. Desde luego, cuando hablamos del sacerdocio, mencionamos mucho a Aarón y a sus hijos, y si hicieron una buena labor o una mala labor, no figuran de la misma manera los levitas, y sin embargo eran cruciales para el funcionamiento del tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios descendía en medio de todo el pueblo. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel, ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio, pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. Y aquí algo importante, a pesar de que las labores parecían comunes o normales, por llamarles así, como la limpieza de los utensilios, por ejemplo, no cualquier persona podía realizar esas tareas. Los levitas habían sido apartados para esas tareas. No podía suceder que alguien de otra tribu, de otro lugar, dijera, pues, ¿qué tan difícil es limpiar este candelero? ¿Qué tan difícil es sacarle brillo a esa tinaja o cargar esas maderas? O sea, cualquiera de nosotros lo puede hacer, porque su recompensa no sería la misma respuesta de Dios para ellos, sino la muerte. Otro ejemplo de hombres que fueron ayudantes y apartados lo encontramos en el libro de los Hechos. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Obviamente aquí ellos no estaban diciendo, es que nosotros no podemos hacerlo, o sea, ¿cómo creen que nosotros vamos a servir la comida? No, es que ellos tenían un encargo un poco diferente del que todos los demás tenían, así que ellos no podían descuidar ese llamado, ese encargo que Jesús mismo les había dejado. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración, al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Para muchos que hoy asumen que solo el pastor puede designar personas y nadie más tiene la capacidad de discernimiento de si tienen o no al Espíritu Santo o si son personas sabias, este pasaje nos deja ver que se puede hacer por medio de un consejo de discípulos, como es el caso, un consejo de ancianos o un consejo pastoral, buscando cualidades específicas y sobre todo personas llenas, como dijo aquí Pedro, del Espíritu Santo y de sabiduría. Y al leer todo esto me ponía a pensar en cómo de manera natural los seres humanos queremos siempre hacer las tareas más especiales. Y yo creo que es algo que está en nosotros y que nadie más participe, ¿no? Que nadie más note a otra persona, sino que me vean a mí. ¿Cómo nos gusta que seamos reconocidos frente a las personas? ¿O cómo nos gusta que nuestra foto salga en primer lugar en las redes sociales de la escuela o de la iglesia o salir en la portada, ¿no? Como se dice normalmente. Y por supuesto que al tener un talento o un don específico, suele resaltar el trabajo de una persona o de un grupo de personas y se vale reconocer su labor. Son dignos de reconocimiento si están haciendo las cosas bien, desde luego. Pero necesitamos tener en cuenta que el Señor es galardonador de todos los que le buscan, de los que le buscan en verdad. Eso incluye cumplir con nuestro trabajo y hacerlo bien, cualquiera que éste sea, vistoso o no, porque no se trata del trabajo en sí, se trata de para quién hacemos ese trabajo. Hay una parte de una canción que me gusta mucho y dice así: Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Sí, haciendo una analogía, quizás nos toca limpiar los utensilios y andar cargando con las piezas del tabernáculo, quizás nos toca lavar los utensilios que alguien más utilizó o incluso restaurar lo que otro rompió y dejó inservible, o incluso
hacer útil aquello que parecía que ya no servía, pero recordemos que somos ayudantes apartados del Señor y como tal recibiremos una recompensa diferente a la de todos aquellos que no asumieron su tarea con la dignidad con la que el Señor se las estaba encargando. Y este es el video de la semana. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por tu atención. Te invito a que compartas este video con alguien que quizás anda pensando, no, es que no quiero hacer esto porque no es digno de mí, o este trabajo no soy digno. Compárteselo, porque es importante que sepamos que el Señor escoge a sus hijos, el Señor escoge a sus siervos y es importante que nosotros lo busquemos a través de eso también y le demos honra. Muchas gracias nuevamente, que el Señor te bendiga y nos vemos después. Hasta luego.